tal, mis queridos amigos y hermanos? Nuevamente nos encontramos un día más para poder compartir y conocer más acerca de la voluntad de nuestro Dios. Y hoy, que es 9 de junio, lleva por título para este día el gran objeto de la vida. Si vamos a ver cuál es el objetivo de la vida, cuál es ese propósito de la vida. Antes de poder leer el texto de Filipenses capítulo 3, vamos a orar allí donde nos encontramos para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. En este día, Señor, pedimos siempre tu compañía, tu cuidado y tu guía, Señor. Ayúdanos a poder entender, Señor, realmente cuál es el objeto de la vida. Queremos, Señor, hacer lo que, Señor, a ti te agrada. Vivir bajo tu dirección, Señor. Y poder así estar seguros, poder estar salvos, Señor. Poder prosperar para poder pronto, Señor, encontrarnos contigo y vivir en ese mundo eterno que tú tanto deseas entregarnos, Señor, y para lo cual también manda, Señor, todo para poder prepararnos para ese encuentro, para esa vida, Señor. Te pedimos que tú seas siempre el guía en este estudio y te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El libro de Filipenses, el capítulo 3, el verso 14, nos dice lo siguiente: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí en este capítulo precisamente, en esta carta escrita a los hermanos en Filipo, él les dice que él prosigue hacia la meta, él prosigue hacia el premio del supremo llamamiento. O sea, él no se ha detenido, él continúa, él continuó, porque él entendía que había un desarrollo que debía darse en su vida. Miren, cuando Adán se salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza a su Hacedor. Cuando Dios creó al ser humano, al primer hombre en esta tierra, Adán, Dios pues como dice el Génesis, ¿verdad? No dice que Dios lo hizo a imagen y semejanza suya. Entonces cuando el ser humano salió, pues era física, mental y espiritualmente semejante a su Creador. Era semejante a su Creador. Pero ¿qué es lo que pasó? Creó Dios al hombre a su imagen. ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice, de cuanto más viviera, más plenamente reflejara la gloria del Creador. O sea, también debía haber un desarrollo. No es que, o sea, claramente lo hizo perfecto, ¿verdad? Al ser humano. Pero también él con esa perfección tenía que desarrollar más. O sea, nunca se acaba aquello. Nunca acaba aquello. O sea, tenía que él seguir creciendo para reflejar la gloria, dice, plenamente la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Las facultades físicas, o sea, las facultades mentales, espiritualmente, todo eso era susceptible de desarrollo. Su capacidad y vigor debían aumentar continuamente. O sea, nosotros podíamos hacernos cada vez más fuertes, más capaces, más resistentes. Basta de ser la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. O sea, Adán podía ir y labrar el campo, ¿verdad? Y tenía fuerza y podía desarrollar más fuerza y cada vez más fuerza físicamente. Sí podía desarrollarse físicamente, incluso eso intelectualmente le iba a ayudar a desarrollarse. ¿Por qué? Porque iba a adquirir conocimientos mientras hacía su trabajo. Ahora, además de eso, ¿no? Como hemos dicho, él, o sea, podía ir examinando, ¿verdad? Cómo funciona cada cosa y entender mejor y poder incluso ahí desarrollar más cosas, ¿verdad? Herramientas. O sea, él podía crecer más. Es que eso es algo que no se ha detenido, ¿verdad? Incluso. A través de los siglos eternos, hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. O sea, también al conocer cada día más a su Creador, él hubiera adquirido cada vez más eso, el conocimiento más claro, o sea, obtener los conceptos más claros acerca de lo que es la sabiduría, de lo que es el poder y lo que es el amor de Dios por su creación. Hubiera comprendido esto, habría cumplido siempre más cabalmente el objeto de su creación, habría reflejado siempre más plenamente la gloria del Creador. O sea,
Él hubiera querido claramente, o sea, hubiera reflejado, hubiera asemejado cada vez mucho más a su Creador. O sea, iba a tener un desarrollo tan perfecto, cada vez más y más por la eternidad. Quiero decirles algo aquí interesante. Dios quiere eso para nosotros ahora. Eso es lo que Dios quiere ahora, para cada uno de nosotros. Dios desea eso. Pero necesitamos nosotros llegar ¿dónde? A esa tierra nueva. Pero ese desarrollo, para ese lugar, debe comenzar ahora. Y allí no va a terminar todo. Porque algunos piensan, no, allí, oh, ya terminó todo, ahí no, me voy a echar, ¿no? ¿Verdad? Me voy a echar a descansar. No. O sea, el desarrollo va a continuar. Por eso siempre la Biblia nos dice ser diligentes, ser esforzados. O sea, ese desarrollo va a continuar, no se detiene allí. Lastimosamente el ser humano, por su desobediencia, perdió todo aquello. Algo, ¿verdad? Como esto, desobediencia. Simplemente desobedecer hizo que el ser humano perdiese todo eso. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Porque si ustedes ven la historia del Génesis mismo, con los antediluvianos, esa nación se degeneró a un punto tan grande que ya no había, o sea, no había cómo seguir sosteniendo aquello. Sodoma y Gomorra, tan degenerada. Una Nínive que estaba camino a esa degeneración, pero se arrepintió, pero luego también lastimosamente continuó el camino hacia esa degeneración. Dejaron ellos seguir eso y también se condenaron. Casi ha sido borrada la imagen o la semejanza divina a causa del pecado. Casi, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Así, y eso es cierto, nuestra capacidad mental ha disminuido. No estamos creciendo más. Si ustedes se dan cuenta, o sea, no hay eso realmente. Su visión espiritual se oscureció. Hoy en día el ser humano no entiende espiritualmente las cosas. Está oscurecido. Cree en cualquier cosa. No entiende realmente. O sea, si no se une a Dios, no va a entender bien las cosas. Quedó sujeto a la muerte. Parte de esa consecuencia, ¿verdad? El pecado como consecuencia vino la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza, porque si ustedes van al Génesis, Dios dijo, yo voy a enviar un Salvador, una simiente, la cual vencerá a esa serpiente, a Satanás, ¿verdad? Entonces Dios no nos ha dejado sin esperanza. Con infinito amor y misericordia, dice, había sido trazado el plan de salvación y se le otorgaba una vida de prueba. Fue trazado el plan de salvación y se nos fue otorgada ¿qué? Una vida de prueba. Ahora, la obra de la redención debía restaurar o debe en sí restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, hacerle volver a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Pero, ¿qué sucede? La misma humanidad no quiere aquello, no cree en eso. Eruditos cristianos no creen en esto. Su tanta erudición los ha convertido en necios y ciegos, porque no creen en esto. Creen que Dios perdona, creen que Dios salva, e incluso dicen que Dios restaura, pero no lo creen posible. Aunque Cristo dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pablo incluso le dice eso mismo a Timoteo. Y antes de ir a la muerte le dice, alcancé, llegué a la meta, me espera la corona. Pero ¿qué pasa? Estos hombres que son eruditos, que se creen los mejores del mundo, y que nadie debería ir en contra de ellos, y los que los defienden, los siguen también, ellos dicen, no, eso no es posible, es mentira, los mentirosos son otros. Porque claramente la Biblia nos muestra que Dios quiere que el ser humano sea restaurado a esa perfección con la que él había sido creado. Y claramente eso será restaurado en esta vida de prueba. Será restaurado. Y cuando nos encontremos con Dios cara a cara, aquellos que soporten todo esto y aquellos que estén de pie aquel día, lo único que va a hacer Dios simplemente es que eliminar la muerte, eliminar la enfermedad y restaurar a la juventud del cuerpo. Más nada, solo eso. Porque todo lo otro ya sido hecho antes. Habrá sido hecho antes. Entonces, nosotros hoy día tenemos que ¿qué? Desarrollar nuestro cuerpo, bien. Desarrollar la mente. El estudio es bueno el estudio, pero tampoco exagerar, ¿verdad?
tenemos que hacer todo esto, o sea, un desarrollo íntegro, ¿no? No o sea desarrollar toda mi mente todo el tiempo, ¿no? O desarrollar solo mi cuerpo, no. Un desarrollo íntegro, también espiritualmente, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Entonces, tenemos que nosotros ser parte de este desarrollo íntegro que Dios nos quiere dar a nosotros. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Poder ser restaurados, poder desarrollarnos a esa perfección que un día se perdió. Pero ¿quién va a obrar ese desarrollo en nosotros? Dios mismo, mediante el Espíritu Santo. Dios mismo va a obrar aquello en nosotros. Y ese es el objeto de la educación. De la educación, claramente, de la educación que Dios ha dejado, ¿verdad? Ese es el objeto de la educación. No la educación del mundo. No la educación del mundo. Esa educación competitiva. No. La educación que Dios nos ha dejado en su palabra. Ese es el objeto de esta verdadera educación. No de esa otra falsa educación. Que también en cierto grado sí es buena, en cierto punto, pero no lo que realmente se necesita. Entonces ese es el gran objeto de la vida. Que el ser humano entienda y comprenda que ha salido de las manos de un creador que ha caído en pecado, pero que Dios quiere y puede restaurar lo que se fue desfigurando de la imagen de su Hacedor en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo entendió. Es hora de que tú también lo entiendas. Que Dios te bendiga